Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías, a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Estamos llegando a nuestro video número 5 de este tema, el ministerio en la iglesia, y toca hoy el tema de el pastor y maestro. Ya hemos estudiado que Yeshua dio 5 dones a la iglesia como un regalo para que éstos sirvieran para la edificación de la obra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estos dones, también llamados ministerios en la iglesia actual, trabajan para perfeccionar a los santos a fin de que puedan llegar a ser eficaces en el trabajo de la obra. Es decir, que cada quien tome su lugar de acuerdo a la actividad propia que ha recibido de Yeshua para desarrollarla y ponerla al servicio de los hermanos en la iglesia. Punto número 1. ¿Por qué es pastor y maestro? Cuando leemos esto en la Biblia pareciera que son dos dones, pastor y maestro. Y si bien es cierto que son dos dones que operan en la misma persona, porque todo pastor debe ser un maestro, es decir, debe tener la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Aunque si bien es cierto, el don de maestro puede operar sin que la persona sea el pastor de la iglesia. De hecho, en muchas congregaciones grandes existen varias personas que se encargan de enseñar la palabra de Dios a la iglesia sin ser los pastores. Sin embargo, el pastor de la iglesia debe ser maestro porque él es el responsable de la enseñanza de la palabra de Dios en su iglesia. Yeshua es un claro ejemplo de esto. Yeshua es nuestro pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y también es nuestro maestro. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si alguien es llamado a pastorear, también recibirá juntamente el don de maestro, es decir, la capacidad y la unción del Espíritu Santo para enseñar las Escrituras. Punto 2. El pastor es el encargado de cuidar el rebaño. El pastor es responsable de fortalecer la fe de las ovejas, de los miembros de la iglesia, especialmente tener cuidado de los más débiles. El pastor es el responsable de orar por los enfermos. El pastor debe estar dispuesto de ir a donde se le llame cuando hay un hermano enfermo y se le llama, el pastor debe de ir a orar por los enfermos. Dice Santiago que si alguien está enfermo, llame a los ancianos. Debe de haber una llamada para que el pastor acuda a cumplir con esta parte de su ministerio. El pastor debe ministrar a los heridos, a los que están lastimados en su alma, en su corazón. Debe ministrar a través de la oración en el nombre de Yeshua. El pastor debe de cuidar de aquellos que se descarrían, de aquellos que tienden a alejarse, de volver al pecado. El pastor debe tener cuidado de ellos. Y el pastor también debe de salir a buscar a las ovejas que se pierden. Es muy importante diferenciar una oveja que se pierde a una oveja que definitivamente no quiere ser parte de la iglesia. Son cosas muy diferentes. El pastor finalmente es el guía del rebaño. El pastor es el ejemplo a seguir, o debe ser el ejemplo a seguir en todos los mandamientos que Yeshua nos ha dado para su iglesia, para sus ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada,
no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. El pastor dará cuentas a Yeshua de las ovejas que él puso bajo su responsabilidad. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cada persona es responsable de sus actos y por eso serán juzgados, pero el pastor ha sido puesto para ir al frente de las ovejas siendo ejemplo, para darles los pastos verdes, es decir, alimentarlos con la palabra de Dios, para darles de beber, es decir, ministrarles con el Espíritu Santo, y también debe orar por ellos constantemente, darles el consejo de Dios cuando lo necesiten y lo pidan, y también, si es necesario, exhortar a las ovejas a que permanezcan firmes en los caminos de Dios. Punto 3. El maestro. Como ya se estableció, el maestro es el encargado de enseñar la palabra de Dios. Como nuestro ejemplo de maestro, obviamente tenemos a Yeshua. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Los apóstoles también se encargaron de enseñar la palabra de Dios como maestros. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el antiguo pacto, los sacerdotes se encargaban de enseñar la palabra, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. A diferencia del predicador, el maestro es un profundo estudioso de las Escrituras, se sumerge en ellas, iluminado por el Espíritu Santo, buscando el alimento espiritual para sus ovejas. Una iglesia que tenga un pastor que sea un buen maestro será una iglesia sólidamente edificada en la sana doctrina de Yeshua y crecerá fuerte y grande. Un maestro puede ser que no se distinga por ser un ferviente orador, apasionado, como algunos predicadores. Sin embargo, sus enseñanzas serán profundas, serán 100% bíblicas. Punto 3. El pastor como líder principal. Los 5 ministerios que Yeshua dio no se refieren precisamente a ejercer un liderazgo, sino dones que están al servicio en la iglesia para su edificación. Bíblicamente, la manera en que se refiere a un líder en la iglesia es llamándole anciano. En el libro de los Hechos no vemos que aparezca la palabra pastor nunca. Sin embargo, sí leemos que aparece la palabra ancianos, del griego presbúteros, presbíteros. Ya hemos establecido anteriormente que los apóstoles fueron puestos directamente por Yeshua como los líderes principales de su iglesia. Así que los apóstoles mismos eran ancianos en la iglesia y juntamente con ellos ministraban otros ancianos como líderes en la iglesia. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En cada iglesia que el apóstol Pablo fundó, levantaba ancianos orando por ellos, imponiendo sus manos para que se quedasen a cargo. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esto lo menciono para que podamos distinguir
lo que es recibir un don ministerial como el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y maestro. Y otra cosa es ser levantados como líderes, que en este caso el término es ser ancianos. Obviamente, todos los ancianos tenían un don ministerial. Podían ser los apóstoles, como ya dijimos, podían ser profetas, podían ser evangelistas, pastores y maestros. Punto 4. Conclusión. En la iglesia actual se considera al pastor como el líder principal, pero bíblicamente hablando tendríamos que considerar a este líder principal como el anciano. En las iglesias pequeñas es difícil encontrar a un grupo de ancianos, los presbíteros. Generalmente solo hay un líder que es el pastor y él ejerce esa autoridad. Pero si confiamos en que Yeshua es el que está levantando esa congregación, confiamos entonces que Él poco a poco irá levantando de la gente que forma parte de esta congregación, de la gente que vive en santidad, de la gente que crece en el conocimiento de la palabra de Dios y crece en el compromiso con la iglesia. Yeshua levantará el liderazgo, nuevos ancianos, obviamente dotándolos de los dones ministeriales. Y así juntos, líderes y la iglesia, seguir trabajando en la edificación y fortalecimiento de la iglesia de Yeshua. Amén.